La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Alejandro Ramos. Los invitamos a que sigan sintonizando la estación de Radio Universidad 104.1 FM y también los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Hoy vamos a hablar, el tema es el arco como elemento estructural y hoy tenemos a alguien especialista en esta materia, me refiero al arquitecto Arturo Villarreal Reyes. Bienvenido, Arqui. Muchísimas gracias, Alejandro, arquitecto Alejandro, por la invitación y muy buenas tardes a todo tu auditorio. Muy bien, el arquitecto Arturo Villarreal ya ha estado en otras ocasiones aquí en este programa. Él es docente de la Facultad de Arquitectura, también ha sido director del Archivo Municipal y del Museo de la Revolución, entre otras cosas, autor de algunos libros. Y actualmente es el coordinador de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado. ¿Así es, Arqui? Así es, de hecho, como coordinador tengo, creo yo que más de 12 años. Y sí, por un breve, 8 años fui director también simultáneamente del Museo de la Revolución, que me trajo muchas experiencias muy bonitas, además de que es un edificio precioso de la época del Porfiriato. Yo los invito, paréntesis, a visitar nuestros museos que ahora están más hermosos que nunca. Paréntesis, como dices tú, ¿qué es un museo? Mira, es que algunas cosas que se dicen museos aquí en Saltillo no lo son. No voy a mencionar nombres porque luego se van a enojar. A veces es una colección, pero puede ser nuestros museos principalmente son de carácter histórico, aunque pueden ser tecnológicos o de la naturaleza, animales, etcétera, ¿no? Ajá. Pero debe tener un discurso. O sea, una introducción, un discurso temático por salas, por pieza. No es no es una galería donde está todo amontonado en los muros sin ningún tratamiento didáctico. Entonces debe tener un discurso, un tratamiento didáctico, un orden en las cosas, que me diga algo, pero sobre todo al final debo de salir transformado. Ajá. Te obliga, sobre todo las cuestiones históricas, pues te debe dejar meditando, reflexionando, ¿de veras es esto cierto? O sea, es básicamente, debe llevar un discurso. Ajá. Si no lleva un discurso, esto es una galería. Debe ser una estructura totalmente planificada para tal fin. Por supuesto, pero también se vale tener cierta como para poder darle crecimientos a los lados, una nueva sala que te amplíe el discurso, cosas por el estilo. Pero básicamente eso es. Muy bien, Arqui. Bueno, ahora entrando al tema, el arco como elemento estructural. Me la pusiste bien difícil. Yo sé, bueno, ahorita hay dos problemáticas. El Arqui viene un poquito delicadón de salud, pero... No, es que parece que más varonil de lo normal, pero eso es todo, sí. La nariz, ya sabes. Pero aquí estamos. Y el aspecto más difícil, tienes el reto de explicar lo que es el arco estructural solamente con palabras. No, sí, porque aquí no nos van a poder ver. Eso lo he platicado en clase con amigos y demás, con un pizarrón. Así es. Pues yo te decía, vamos a hacer una telenovela o algo de televisión, pero no quisiste. Bueno, más adelante. Pero mira, ahorita, ¿qué es un arco? Es que sí, siempre nos vamos con la idea equivocada, sobre todo los legos, los que no son arquitectos, no te creas, muchos arquitectos también, se van con la idea que es una forma circular, digamos, el remate de que cubre una puerta, una ventana. No necesariamente eso, igual puede ser una bóveda, una bóveda de techumbre. Entonces va uno con la idea, pues esta curva, pues es un arco. Y la verdad es que va más allá. Eso es la forma, es lo que se ve a simple vista. La verdad es que un arco es una estructura que sirve para distribuir las cargas. O sea, todo lo que cae encima del arco, o sea, si está soportando un muro, esas cargas debe de distribuirlas a los lados, a la base del arco. Ajá. Así parece simple. Pero si fuera una sola pieza, o sea, un arco de una sola pieza, no está funcionando estructuralmente como un arco. Sí. Porque la clave, ojo,
La clave del arco, el secreto de que sea un arco, es la clave precisamente. Precisamente así se llama. Perdón, ¿qué es una clave? La clave es una cuña que está en el centro. Ahora, la verdad es que el arco se va a componer de muchas cuñas, pero si tuviera nada más 3, o sea, la central y el resto, uno por cada lado, ya con eso es suficiente para hacer arco. O sea, la clave principal está en la clave, la pieza se llama clave. ¿Es la piedra angular? Algo Paréntesis, otro paréntesis. No sabemos exactamente a qué se refiere la cita bíblica la piedra angular, por varias razones. Algunos me dicen que es la esquina del cimiento, que es la que debe estar más maciza, la parte de abajo de la esquina, del piso. Otros que está en el muro, ya ves que de repente va una piedra hacia un lado y hacia el otro, es lo que te va a rigidizar. Sí. Los muros, que a veces es piedra X, pero las esquinas muy bien trabajadas. De hecho, los gringos toman esta acepción y ahí es donde ponen sus datos, construyó tal año tal. Hemos olvidado Y la otra opción es precisamente esta, la clave, que es la que te mantiene estable el arco. Sí, armado el arco. Sí, o sea, la piedra angular resulta que, sí, cita tan bonita, dice, resulta que la piedra que desechó el constructor resultó ser la piedra angular, o sea, resultó ser la clave de todo. Pero se nos ha olvidado cuál es la función de esto. Sí, es muy interesante este asunto. El asunto va más allá. El asunto va más allá porque tú tienes un arco que sostiene un muro arriba. De hecho, debe de, porque el arco funciona a la compresión. Y está compuesto de una serie de cuñas. Después, cuando hables en otra ocasión sobre la forma, te vas a dar cuenta que estas cuñas se diseñan teniendo un punto. Entonces son como rayos de rayos que parten a partir de un punto. Después te vas a dar cuenta que en realidad eso es muy básico, que pueden ser muchos puntos con los que diseñes el arco, pero a fin de cuentas todo está en función de los rayos. ¿Qué es lo que te va a hacer estas diferentes cuñas? ¿De ahí viene el nombre de arco de medio punto? Lo más probable es que sí, o sea, es arco de medio círculo. Es el más sencillo que te vas a conocer. Y el más común. El asunto, te digo que va más allá porque supongamos que tienes un arco. Imagínense todo mundo que está, cierren los ojos, excepto si van manejando. Imagínense un arco que trae una clave, o sea, una cuña al centro. Y todo el mundo, hemos visto la cuña porque a veces está decorada. Supongamos que tú le aplicas una carga con el dedo muy fuerte. Entonces, como verás, no solamente la clave va a bajar, sino el arco se te va a mover a los lados. Esto nos lleva a que no solamente hay una carga vertical, que se va a transmitir hacia los lados, o sea, lo que es propiamente el efecto de la gravedad, sino hay un empuje a los lados también. Se expanden, digamos. Se expande, sí. Entonces traes un empuje vertical, gravedad, un empuje horizontal, que es el resultado de estos presión sobre los diferentes ángulos que trae las cuñas que se llaman dovelas. Las dovelas. O sea, traes al centro, traes la clave, todas las demás son las dovelas, y el punto donde se arranca, donde se apoya, se llama imposta. Ahora, como todo ingeniero, arquitecto que esté escuchando, todo chavo que haya estudiado preparatoria, ustedes saben, traes un momento hacia un lado, un momento hacia abajo, si un horizontal o una vertical te va a dar como resultado a una resultante. Vamos, cualquiera ha hecho esas gráficas en preparatoria, yo recuerdo, bueno, vagamente, pero sí me acuerdo. O sea, es un empuje, digamos, es la sumatoria de las horizontales y las verticales, dependiendo de la cantidad del empuje, y entonces te va a dar la resultante en diagonal. ¿Ves? Por eso es necesario que el arco no solamente funcione a la compresión, o sea, tienes que aplanarlo para que funcione, sino tienes que tener muros que lo sostengan a los lados. Así es. Si no, entonces si es una bóveda, digamos catedral, vas a tener a fuerza que tener un contrafuerte que te lo estabilice. Pero hay más. El arco es fascinante. Inclusive debe de haber mucho misticismo en los gremios de arquitectos y constructores de la Edad Media. Debe haber visto inclusive hasta cosas mágicas. Esto que acabas de mencionar, por ejemplo, un acueducto. El arco anterior se apoya con el posterior y así continuamente
y todos generan esa fuerza y no se abren, digamos, porque se están apoyando uno se están con otro. equilibrando el empuje de un lado y el de que sigue hacia el otro. Ajá. Por eso al final debe de haber un muro ciego cerrado de tal manera que te lo sostenga. Sí, hay un ejemplo extraordinario del arco, me refiero al Coliseo Romano, que es un conjunto de arcos en círculo. Entonces se equilibran. Solos se equilibran, exactamente. Sí, nada más que acuérdate como se habían quitado piezas para construir casas en la Edad Media y lo que quieras. El círculo no está completo en los circuitos exteriores, entonces tuvo que rellenarse algunos de sus arcos, y luego al final poner un muro inclinado, un contrafuerte, para evitar que se vinieran abajo. Así es. Era, digamos, el arranque y el remate, algo así. Sí, pero fíjate, permíteme hablar unos minutos sobre ese empuje horizontal. Ajá. Imagínate que tienes el medio círculo, o sea, como tú decías, el arco de medio punto, ¿no? Imagínense todos el arco de una puerta, que está, o de una ventana, normalmente una puerta, es más lindo imaginarse una puerta. Ahora tienes un medio círculo, ahí traes un equilibrio entre el empuje vertical y el horizontal, de alguna manera hay un empuje horizontal, equilibrado con el vertical, de alguna manera ahí. Pero supongamos que tú pones una hoja de máquina en la parte de abajo y lo vas subiendo, tapando, nada más es un ejercicio visual, Ajá. y lo vas levantando sobre el arco, sin modificar el arco. Cada vez eso se le llama un arco escarzano. Supongamos que ahorita tienes la hoja en el punto de centro del círculo, entonces traes medio círculo, comienza a levantarla tantito, y entonces cada vez el arco se te hace más plano, que eso viene siendo el arco escarzano, que es típico de la arquitectura de las ventanas de Saltillo, esas que traen rejas. Es un arco cuyo punto está mero abajo punto de trazo, mero abajo de la ventana, y entonces es como, digamos, la cuarta o la octava parte de un círculo. Es un arco abierto. Es un arco muy plano, muy rebajado. Entonces eso tiene un empuje horizontal muy grande comparado con el vertical. Por eso, cuando la abuelita dice, ay, mijo, tumba la puerta porque necesito hacer una cochera, así cabe en el zaguán, bla, bla, bla. No consideramos que estos árboles son más frágiles. Entonces tú le mueves algo y como tienen un gran esfuerzo horizontal, abren y en un momento dado al rato te va a estar fallando. Pero lo opuesto sucede con un arco muy elevado. ¿Ves? Esos son arcos muy planos. Se llaman arco escarzano, muy plano, muy chato, muy... el arco, imagínense un arco muy alto, los arcos góticos, como el Santuario de Guadalupe. Sí, apuntados. Sí, ojival que terminan en pico, pero son muy elevados. El trazo, me refiero, esos traen un empuje horizontal muy ligero, muy, muy suave, que no hay grandes problemas si demueles un poco el lado, como quiera. Recuerda, siempre el arco trabaja la compresión. Sí. Necesitas una carga arriba, necesitas muros a los lados para poder sostener esto. Pero ya sabes, si el arco está muy rebajado, muy bajo, mejor ni le mueves a la fachada. Ajá. Vas a venir destrozando todo. Así es. Pero si es muy vertical, muy más hacia el lado ojival del asunto, no hay tanto problema. Por eso a mí me molesta mucho. Parece que ha sido enojado, ¿verdad? Sí. Me molesta mucho que... Está a punto de aventarme algo aquí. Sí, claro que sí. Me molesta mucho que digan que la Edad Media es una edad oscura. Fíjate que habían logrado esto. O sea, no solamente al elevar la altura del arco ojival, disminuían los empujes horizontales y luego usaban las nervaduras. Por favor, vayan al Santuario de Guadalupe. Las nervaduras de piedra lo usaban como cimbra y luego sostenían pues algún tipo de piedra o después loseta de barro, 3 hiladas. Sin cimbra habían logrado no solamente aligerar la losa y luego reducir el empuje horizontal, y luego encima nada más lo cubrían con una estructurita de madera y le ponían lámina pues para evitar humedades. Sí. ¿Qué se está goteando catedral? Pues ponle techumbre 2 aguas de lámina, es una inversión, por supuesto, se va a ver rara, por supuesto, no te vas a quitar todo un problema.
Oye, este asunto de la arquitectura gótica, además de que tiene muchos misterios, fue una época de grandes avances ingenieriles que se nos olvidan. Se nos olvidan, es que es una época oscura. Entonces, ¿Por qué? Disculpa que te interrumpa. ¿Por qué se le considera al gótico como algo oscuro? De hecho, hay unas películas de algún superhéroe gótico que es una ciudad oscura. Lo gótico es oscuro cuando los arcos apuntados permiten más entrada de luz. Pero no solamente, no tienes razón. Sí, es una distorsión en nuestras mentes. Oye, no. Entonces, estos cuates pasaban las cargas por las nervaduras que caían en las columnillas, y en un momento dado ya no necesitas muros. Era mucho menos material, por claro, tanto más entrada de luz. Y entonces le ponían cristales ventanales. Bueno, no había vidrio tototototes como los tenemos ahora, pero había vitral embromado. Ajá. Y hay algunos ejemplos en París y tenemos que ir a verlos, Inglaterra y demás, donde los muros ya no existen, es puro cristal, y te vas de espaldas y dices, lo que pasa, no sé cuál fue el asunto, pero todo empieza con ponerle nombre de novela gótica a ciertas novelas como Frankenstein, ¿no? Y vampiros. ¿Qué tenía de gótico? Pues no lo sé, el castillo, no lo sé. Entonces de ahí nos vamos con la idea de que lo gótico es oscuro y misterioso, y yo creo que la época en realidad, y ese es un ejemplo de la arquitectura, ¿no? Había grandes avances constructivos, ingenieriles. Es un tema interesantísimo. Oye, bueno, ya nos salimos un poquito del No, si yo te iba a decir otra cosa que está totalmente fuera de tema. Volviendo al arco, por ejemplo, se les adjudica a los griegos los órdenes, el orden griego de las columnas. A los romanos se les adjudica el arco y la bóveda, pero ¿desde cuándo nace el arco? El arco es más antiguo. No lo sabemos, sí se le adjudica a Roma, pero ya sabes que Roma pues, era un imperio que se extendió, entonces deja su huella muy bien marcada en todo lo que es Europa, alrededor del mar Mediterráneo. No estoy seguro, pero ya se conocía el arco y la bóveda en Egipto. De hecho, para todos aquellos que digan, es que el adobe no dura, cambiando de tema, no soy disperso, pero todavía hay una parte de una bóveda, de un granero faraónico en pie, digo, muy maltratado, pero en pie la bóveda, 2000 años, no sé, 1000 y cacho antes de Cristo. Mucho tiempo antes de que los romanos estuvieran... Los griegos. Los romanos y fíjate que sí, los griegos, son los romanos a quienes atribuimos mucho del arco. Lo difundieron, lo que tú quieras, pero a mí me parece que esto ya estaba de alguna manera establecido y lo potencializaron, porque la arquitectura romana sin arcos pues no existe. No, es tremendo. Fíjate que, inclusive si me dicen los griegos, no, tienes razón, los griegos también. Lo que pasa es que los romanos pues es como se extendieron, dejaron su huella, y mucho de ellos en acueductos, edificios y cuánta cosa donde los arcos es un elemento. Fíjate que, por eso a mí me sorprende después lo que pasa después en el románico, que es la etapa que sigue después de que cae el Imperio Romano. Aunque tratan de seguir las tradiciones romanas, siento que desconfían de la resistencia de los materiales. Ventanas pequeñísimas, una desconfianza a pesar de lo robusto de los muros. Y no es sino hasta los árabes que invaden España, donde comenzamos a ver la maravilla nuevamente de los arcos con una gran confianza, y arcos mixtilíneos, arcos en muchas formas. Y después, claro, en el gótico, ¿no? Pero a mí me parece que los romanos no son los padres de esto, definitivamente, de los arcos o las bóvedas, pero son los grandes difusores y los grandes mejoradores. Los impulsores, claro. Sí, y lo mejoraron técnicamente hablando, pues mejoran mucho las cosas. En cuanto a los materiales, ellos ya podían, por ejemplo, una bóveda de cañón corrido o una cúpula, planta redonda, circular, ya podían colarlo. Una mezcla de cal con otros agregados, que estoy seguro que se tardaba para fraguar
como lo mencionamos hace ratito, digamos el caso del Panteón de Agripa. Ajá. Oye, tiene prácticamente 2000 años de pie, y ¿sabes una cosa? Todavía está en uso. O sea, alguien, Sí. entonces, digo, es un arco, es una bóveda, pero hay que ver la estructura, cómo está funcionando, Enorme, ¿no? enorme. Entonces, a mí me gustaría recalcar eso, nos vamos con la idea que es medio círculo, un arco, y no, espera, como constructor debemos verlo como una estructura que tiene empujes horizontales y que nos da una resultante diagonal, y por eso tenemos que cuidarlo. Si no funciona así, no es un arco. Ajá. ¿Tuvo una reparación de fondo el panteón? No lo sé. No lo sé, porque la Edad Media es cuando todavía estaba de pie, y luego, no sé, si al Renacimiento es cuando se transforma en una iglesia católica. Es que en algún lugar leí que se estaba dañando mucho la bóveda. ¿En serio? Y, No. y la repararon a fondo. Pero bueno, No estoy enterado. Arqui, ¿qué piensas de los arcos ficticios? De los arcos que parecen arcos, pero es un elemento metálico o de concreto armado. Sí, lo vi, depende de las circunstancias, es un asunto netamente ornamental. Ajá. Pues adelante, ¿no? Pero los arcos tienen otro uso, mira. Te voy a poner, yo siempre le digo arco de descanso, aunque algunos camaradas les dicen, tiene otro nombre, arcos de... no recuerdo. Estos van encima de los dinteles. Un dintel es el cerramiento horizontal de una puerta o una ventana. Para... Arco de descarga, le llaman también Ok. descarga. Yo le digo descanso, pero a veces, te digo, el dintel es el cerramiento horizontal de una puerta o una ventana. A veces este arco de descarga o arco de descanso va encima, se apoya en los extremos, o sea, no en el vano, sino en los extremos. De tal manera que el dintel no tenga que cargar todo el peso del muro. Puede ser un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. Todo eso no tenga que cargar. Entonces, lo que hace es que el arco permite transmitir las cargas hacia los lados, y entonces el dintel solamente carga el pedacito de muro que está entre el dintel y el arco. Ujú. O sea, hay una razón para que no se te venga abajo el dintel horizontal, que puede ser madera, piedra, lo que quieras. Hay mucha sabiduría en esto. Lo que pasa es que nos hemos centrado demasiado en el concreto, creo yo. Que se nos ha olvidado estas técnicas. Entonces, por ejemplo, no tenemos que usar concreto a fuerza en todo, como los dinteles, y te lo estoy diciendo. Ajá. Donde hay técnicas para distribuir las cargas y no tener que arruinar el dintel de una puerta y de una ventana. ¿Qué opino? Depende de las circunstancias, ¿no? Si es un asunto ornamental, pues qué bonito, ¿no? Es válido. Es válido, por supuesto que sí. Pero también pudiera funcionar, hay que ver la realidad de que el arco también es un elemento estructural que pudiéramos aprovechar en nuestras construcciones día con día. Se nos ha olvidado. El problema a veces, creo yo, camarada, y te lo digo con toda sinceridad, a veces se nos ha confundido en los últimos 100 años de modernismo con los últimos miles y miles de años de historia de la arquitectura. Entonces se nos olvida a veces ciertas leyes, como la ley de la gravedad. Entonces nosotros lo armamos, y lo arma súper reforzado en acero para hacer un asunto en cantilibrio, cuando pues ya tenemos resuelto volados y todo lo que tú quieras, luchando contra la gravedad, que al cabo el concreto nos permite hacer eso. Pero se nos olvida a veces los principios básicos, como un arco, que por cierto son muy bonitos. Ajá. Aquí en Saltillo, ¿de cuándo datan los arcos más antiguos que tenemos? Wow, no lo sé. ¿Te acuerdas dónde estaba el Icocult? Ese estaba fechado. Ajá. Este lo teníamos fechado a finales del siglo XVIII. Pero hay unos arcos muy lindos en el recinto de Juárez. Parte de ese recinto de Juárez está fechado en 1600 y cacho. No lo sé cuáles serán los más antiguos, pero ahí te va un dato que nuestro estimado auditorio debe conocer. Hace rato mencioné el Santuario de Guadalupe. Ajá. Esas que son arcos ojivales, arcos góticos. Ajá. Pero las bóvedas son las primeras
bóvedas coladas en concreto. Hasta donde tengo entendido, hacia 1913, el primer colado de concreto, cuando menos el primero que tengamos documentado, es en el Santuario En el de Santuario de Guadalupe. Guadalupe. Sí, y entonces esos arcos, pues no sé, no creo que estén funcionando como arcos, son losas, de alguna manera monolíticas por el concreto. No sé si estén armadas, no lo sé, es más, lo dudo, porque hasta donde sé, el primer concreto armado es en el Archivo Municipal, 1900, entre el 17 y el 20. Pero la historia del concreto no se ha terminado de construir. Luego, después tenemos que platicar sobre esto, aunque necesitamos invitar a otras personas que investiguen también, pues para poder darle forma a la historia del concreto aquí en Saltillo. Entonces, ¿no? en el santuario, posiblemente lo que esté deteniendo estas bóvedas son las nervaduras y no el armado. No, digo porque no hay armado, tal vez. No lo sé si hay armado. Sí recuerdo que los arcos en la imposta, que es donde arranca, Ajá. traen un cable metálico. Y esto es para evitar movimientos. Me gustaría investigarlo más profundamente. No sé dar la respuesta, la verdad, no lo sé. Una pregunta, en un arco, digo de medio punto apuntado, el que sea, ¿es por estética que la clave es más alta que las dovelas? Es por estética, Ok. porque no voy a meterme en la cuestión de la forma. Pero si Ah. tú ves catedral, ves un arco medio punto en la fachada principal, pero vete a la de Juárez. Perdón. La fachada de Juárez trae un arco en forma semi-octagonal. Ajá. Semi-octagonal, es otra forma. Ahí, a veces en la clave, cuando es medio círculo, medio, un arco de medio punto, se hizo tradición marcar la clave más alta o más grande, o le pones una figurita para Así es. lucirla, ¿no? Algún decorado por Es estética. las básicamente. supervivencias de Ah. las Bueno, supervivencias ya, del más Renacimiento, adelante, ¿no? Más adelante trataremos el tema del arco, pero desde el punto de vista decorativo, no estructural. Eso sería padrísimo. Ajá. Te agradezco mucho, Arturo Villarreal, que hayas estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Más adelante hablaremos de otros temas. A todos los que nos escuchan, les agradezco que nos sintonicen el 104.1 FM Radio Universidad y que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Hasta pronto y que tengan buena tarde. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.